Bueno, hoy vamos a continuar con la temática de función renal. Estos días pues ha sido un poco, bueno, esta semana va a ser un poco complejo. Tengo varias actividades en las mañanas. Creo que se nos va a hacer un poco difícil las clases presenciales. Entonces, esto creo que vamos a tener más bien que hacerlas virtuales en las de la tarde. ¿Listo? Para que de pronto ahorita al final de la clase pues miramos si de pronto mañana nos encontramos nuevamente en clase virtual también, tipo, no sé si de pronto 6 7 de la noche más o menos, para poder continuar con la temática normal que tenemos. ¿Listo? Llevamos dos temas involucrados con la función renal, ¿sí? El primer tema nos hablaba de la distribución de líquidos y electrolitos corporales, ¿sí? El segundo tema nos explicaba un poquito sobre la anatomía de la función renal, o sea, la anatomía funcional, de manera que como que vamos adquiriendo conceptos a medida que vamos avanzando en la temática, teniendo en cuenta que ya hay un tema que explicaron las compañeras de ustedes en una de las exposiciones, en donde también se hablaba bastante sobre la función renal, pero eso lo vamos a comprender un poquito más adelante, ¿listo? Cuando veamos la temática de la clase de mañana en lo que es reabsorción. ¿Listos? Hoy la temática va centrada en la filtración. ¿Listo? Recuerden que en la clase pasada hablamos de que la orina o como tal la excreción de un elemento dependía de la filtración del elemento, dependía además de la reabsorción de ese elemento y la excreción de ese elemento. ¿Sí? De tal manera que, como lo vamos a ver, justamente así. La tasa de filtración o la tasa de excreción de un elemento X, cualquiera, desde agua, electrolitos, un fármaco específico, un agente tóxico, un medicamento, entre otras, va a depender de esos tres fenómenos. De qué tanto se filtra, ¿sí? De qué tanto se filtra a través del riñón, de qué tanto se reabsorbe, los que se reabsorben, porque hay muchos componentes que, como ustedes los van a ver, no se reabsorben, y qué tanto se secreta, como en la mayoría de los fármacos o agentes tóxicos, en lugar de reabsorberse, al contrario, se secreta más y se elimina, ¿sí? Y eso es lo que finalmente termina por conformar lo que vamos a conocer como esa tasa de excreción, ¿sí? La tasa de excreción no es la tasa de filtración, ¿vale? Y aquí lo vemos así, representada de esta manera, como que la tasa de excreción depende de la tasa de filtración, que la vamos a ver hoy, justamente hoy vamos a hablar de filtración, la tasa de reabsorción, que está acá, y la tasa de secreción, que es cuando en lugar de reabsorber algo de lo que ya se filtró, lo que hacemos es eliminar más, ¿sí? En casi todas las literaturas se pone un ejemplo muy básico, y es que esto funciona como si fuese un centro de recuperación de materiales. ¿Saben qué es un centro de recuperación o de acopio de reciclaje? En ambiente. Aquí aplica ambiente. Pues, profe, no lo hemos visto como tal, pero según recuerdo, como tal, es una planta en la que pues se tratan de reabsorber los polímeros y las sustancias que tienen los materiales reciclables, ¿no? Las plantas precisamente tratan exactamente de recuperar lo que se puede recuperar dentro de todo lo que el material que nosotros generamos como desecho, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que esto funciona muy parecido, ¿sí? Llega una arteriola aferente. Esa arteriola aferente trae el flujo sanguíneo por la arteria renal tal cual viene bombeada por el corazón. Es decir, viene con todo, ¿sí? Aquí va a generar unos factores que vamos a ver un poquito más adelante que nos van a contribuir a que todo lo que hay adentro se salga hacia ese espacio. Este espacio se llama cápsula y eso es una cápsula de Bowman. ¿Sí? Entonces, vamos a ver unos factores más adelante que la presión interna que lleva acá, junto con otras presiones que vamos a ver ahorita en unos minutos,
Ese juego de presiones hace que al final se termine saliendo un gran volumen de lo que trae la arteria, ¿sí? Un gran volumen del flujo arterial se sale a la cápsula. Entonces, es como cuando llega el camión en ese caso y vacía todo lo que trae el reciclaje. El camión llega y ¡pum!, suelta todo lo que trae. Aquí la sangre llega y se filtra toda. No todos los cuerpos formes, pero sí se filtra una gran parte de la porción líquida, electrolitos, algunas pequeñas moléculas. Las moléculas más grandes no se van a filtrar, como lo vamos a ver más adelante. Luego, pasan por una serie de conductos. Va a ser el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, con su porción gruesa descendente, delgada descendente, delgada ascendente, gruesa ascendente y túbulo contorneado distal, ¿sí? A medida que va pasando el flujo de esto, se asimila a que ese camión que descargó todo el reciclaje acá, lo metieron en una banda transportadora. Así como, ¿ustedes vieron Toy Story 3? ¿No ven muñequitos? Terrible. ¿No ven? Bueno, hagan de cuenta que esa banda transportadora va pasando y hay unos trabajadores alrededor de la banda, ¿sí? Entonces, ese flujo continuo por la banda, en este caso el flujo continuo desde el túbulo, va haciendo que aquí vamos a tener unas proteínas que en este caso de una banda va a ser como los trabajadores y en el caso de la función renal van a ser unas estructuras proteicas que van a generar unos procesos de reabsorción, como cuando el trabajador ve, uy, esta botella sirve, la saca, esta de fragmento sirve, lo saca, y van sacando lo que sirve, ¿sí? Lo que les compete a ellos generar el acúmulo y evitar que se elimine, de tal forma que las proteínas que van a ver a lo largo de esto, que son transportadores, van a ir reabsorbiendo. Hay otras partes en donde en lugar de que haya un transportador buscando qué reabsorber, hay un transportador que dice, uy, acá tengo un montón de cosas que no sirven, voy a aprovechar y las tira, y las va tirando al flujo. ¿Para qué? Para que, aprovechando que ese flujo viene con una baja concentración de ese elemento, es decir, vienen poquitos, le va tirando más. ¿Para qué? Para que al final se elimine. De tal manera que al final, después de pasar por toda la nefrona, esto, que es lo que se va a eliminar, que es la orina, termina siendo resultado de lo que se filtró, la tasa de filtración, más la tasa de secreción, es decir, todo lo que se secretó, que no se iba a absorber, sino que al contrario se va a eliminar, y a ese volumen se le resta la tasa de reabsorción, es decir, la cantidad de volumen que se absorbió, que le sirve al cuerpo y que todavía se puede reciclar y no es necesario eliminar. Y al final, lo que no se reabsorbió termina eliminándose, que es el filtrado, que es el producto de esta ecuación. Sencilla, ¿cierto? Bastante básica. Nos dicen que durante las 24 horas del día, una persona en promedio, una mujer puede estar eliminando 150, puede estar, perdón, filtrando alrededor de 150 litros y un hombre aproximadamente 180 litros de volumen. Es decir, el volumen que vimos que sale de acá a acá en cada pulsación cardíaca va a generar un volumen muy grande. Es decir, aquí prácticamente se están manejando entre 150 y 180 mililitros diarios de fluido, ¿sí? Que sale del arteriolar aferente hacia la cápsula. Pero el proceso de reabsorción, como lo decíamos hace rato, como si fuera esa banda de reciclaje, esos trabajadores que vuelven y guardan lo que todavía sirve, en este caso, ese proceso de reabsorción reabsorbe aproximadamente el 99% del volumen. Ahora viene la pregunta, ¿por qué se llama reabsorción y no absorción? Porque durante el reinicio de la filtración no excreta completamente todo, sino que, pues, por así decirlo, hace una absorción primero de cierto porcentaje de lo que se filtra. No. ¿Quién da más? ¿Quién da más?
Se dice reabsorción, ¿por qué? Porque es que todo lo que hay acá, todo lo que transporta nuestro sistema sanguíneo ya fue absorbido una vez. Y es todo lo que viene del conducto del conducto digestivo. Es decir, la primera absorción se dio a través del ducto digestivo. Cuando nosotros tomamos agua, absorbemos agua. Cuando consumimos alimento, absorbemos el alimento, los micronutrientes. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es reabsorber algo que ya recibió, que ya tuvo una absorción inicial, y lo que hacemos es simplemente reabsorberlo. Es decir, nosotros no estamos absorbiendo algo nuevo, sino que eso que hay aquí es un líquido que ya estaba en el organismo y por ende lo que hacemos es reabsorber eso antes de que se tire, ¿sí? No se llamaría absorción porque el mecanismo de absorción sería una sustancia nueva que ingrese al organismo. En este caso, es una sustancia que ya estaba en el organismo y lo que se estaba haciendo era eliminarla, pero hay un proceso en donde todavía se escoge lo que sirve y se reabsorbe. ¿Listo? Por eso se denomina así, reabsorción. ¿Vale? Entonces, este proceso de acá, de reabsorción, reabsorbe prácticamente el 99% de ese volumen, dejando como resultado entre 1.5 y 2 litros. Es decir, aproximadamente se va a eliminar entre 1.5 y 2 litros al día, o entre 1 y 2 litros al día, dicen algunos libros. Una normal va entre 1 y 2 litros al día, ¿sí? Pero ese volumen grande inicial que nosotros filtramos se reabsorbió casi todo. De tal manera que durante el día tenemos esa eliminación pequeña. Y luego cuando vemos orina concentrada, vamos a ver que el volumen mínimo de orina que se debe producir en un riñón sano para conservar la integridad renal y que se reabsorba la mayor cantidad de agua posible para conservar el líquido es de 400 a 500 mililitros, es decir, medio litro. Cuando un riñón deja de eliminar al menos medio litro en 24 horas, se considera que ese paciente está haciendo falla renal. ¿Listo? Entonces el volumen mínimo eliminado por un riñón sano al día es de 500 mililitros en caso de un ambiente extremo en donde hay poco líquido y el riñón trata de esforzarse para reabsorber la mayor cantidad de líquido posible, dejando al final entre 400 y 500 mililitros de orina. Y en un estado con buena volemia, con buen aporte hídrico, eliminamos entre 1 y 2 litros de orina. ¿Listos? Ahora, ¿pero cómo se genera ese proceso de filtración? Se dirán ustedes. Fácil. ¿Cómo filtran ustedes cuando preparan cualquier alimento en sus casas, cuando ustedes quieren purificar algo? Con un filtro, lo más sencillo del mundo. Y es que aquí vamos a tener un filtro que tiene 3 capas. Una capa, y estas capas van de adentro hacia afuera, ¿sí? Es decir, desde la luz del tubo hacia la parte externa del tubo. Primero, donde hay unas células endoteliales. Que esas células endoteliales van a estar separaditas, así como lo ven acá, ¿sí las logran ver? Y esas pequeñas separaciones del endotelio se llaman fenestras, fenestraciones o poros. Y esos poros tienen un tamaño entre 0.07 y 1 micrómetro, es decir, son muy, muy pequeñas, ¿sí? Y eso es lo que permite que fácilmente puedan escapar muchas moléculas. Sin embargo, cuerpos formes como los eritrocitos, los glóbulos blancos, las proteínas como la albúmina, pues son más grandes, no alcanzan a pasar. Por lo menos no las más grandecitas. Sin embargo, hay pequeñas fracciones de albúmina que logran atravesar. Cantidades mínimas se describen en la literatura de que algunas veces hasta el 1% de la albúmina alcanzaría a filtrarse con estructuras pequeñitas y eso luego lo pueden medir ustedes en la orina como microalbuminuria, ¿sí? Luego viene una capa hecha de proteoglicanos, de colágeno y muchas glucoproteínas. ¿Qué carga tienen las proteínas, las glucoproteínas? ¿Qué polaridad tienen? ¿Positivas o negativas?
negativas. Eso lo vimos desde el primer corte, ¿se acuerdan? Adivinen para qué sirven esas cargas negativas acá. No es para repeler iones, repelen iones, ¿no es? Más que iones, los iones van a atravesar por la velocidad, la fuerza con la que se van a filtrar. Aquí lo que nos va a ayudar es a repeler proteínas, ¿sí? Porque las proteínas, recuerden que las proteínas plasmáticas también tienen carga negativa. Por ende, nos va a ayudar a repeler proteínas. Algunos iones también podrían repelerse, pero principalmente proteínas, dado el gran volumen que maneja. Y luego, por fuera del pequeño glomérulo, en este caso del capilar, hay unas células que no están en los demás capilares. En los demás capilares simplemente tenemos una membrana basal y una membrana del mesangio, y a veces en algunas porciones una lámina basal un poquito más gruesa, pero pues acá la lámina basal es un poquito diferente. Pero aquí tenemos unas estructuras celulares que vamos a conocer como podocitos. Estos podocitos tienen unas extensiones que los van a conocer como pedicelos. Esas extensiones de pedicelos se llaman así porque tienen forma como de piecitos, ¿sí? Son como paticas. Esos piecitos van a generar un proceso de abrazar el vaso. En este caso van a abrazar el capilar. Y a su vez van a contribuir a que se genere un espacio más que va a bloquear el paso de estructuras grandes, y solo van a quedar unos pequeños espacios que lo vamos a denominar hendidura de filtración. Mírenla, así como está acá. ¿Sí ven? Entonces, lo que sea que atraviese la membrana va a tener que pasar por acá, por un espacio chiquito. Luego no puede tener carga negativa porque va a ser repelida, aunque por el gran volumen que manejan, muchas, aunque sean carga negativa, van a poder pasar, sobre todo los electrolitos, los iones. Luego van a encontrarse con otra estructura muy de frente grande que va a bloquear nuevamente la salida, de tal manera que vamos a constituir un filtro mecánico por las dos membranas, tanto la interna que tienen los poritos como la externa por los pedicelos, y una electroquímica que va a ser la lámina basal. De tal manera que nosotros podemos de esa forma regular lo que pueda atravesar la membrana. Y de esa forma podemos nosotros regular lo que se va a eliminar, tanto por tamaño como por carga, dejando así que solamente pueden pasar estructuras muy pequeñas y proteínas muy chiquitas. La gran mayoría de las proteínas no va a poder atravesar. ¿Listos? ¿Comprendida esta partecita de la cápsula y esta partecita del capilar? Sí, señor. Sí, señor. Sencillo, ¿cierto? Hasta el momento muy sencillo. Ahora vuelve y juega lo que pusimos hace un momento. Nos dice que la filtración o la excreción urinaria depende de la tasa de filtración, de la reabsorción y de la excreción. Entonces, aquí ya tenemos ese pequeño gráfico. Una arteriola eferente, recordando un poquito la anatomía de la función de la nefrona, como vimos en la clase pasada. Una arteriola eferente, este glomérulo con una cápsula de Bowman, y logra filtrar aproximadamente 625 mililitros minuto, ¿sí? De tal manera que ese es el flujo de la arteria, ¿sí? Ese es el flujo de la arteria renal. Y ahora este es el flujo de la arteriola eferente. De ese flujo que ingresa, aproximadamente 125 mililitros por minuto se salen del vaso sanguíneo e ingresan a la cápsula de Bowman. De esos 125 mililitros minuto, 124 son reabsorbidos, recuerden, eso es 99% de reabsorción. Y finalmente eliminamos aproximadamente 1 mililitro minuto. De tal manera que decimos que al final una persona de aproximadamente 60, 70 kilos elimina 1 mililitro por kilo hora, ¿sí? Por eso es que una persona que pesa aproximadamente 70 kilos debería eliminar entre 60 y 70 mililitros hora. Y ahora dice, no, pero 60, 70 por hora es muy poquito, pero cuando usted dice, no, es que ¿cuántas veces van a orinar o va a orinar una persona? Va al baño a hacer micción, una persona, un hombre o mujer.
Las mujeres en promedio van cada 2, cada 3 horas, máximo cada 4 horas, porque de lo contrario, pues ellas van a generar un proceso de predisposición a infecciones urinarias y se demoran más. Los hombres en promedio van entre cada 4, cada 5 horas, es decir, los hombres van un poquito menos al baño, aunque pues obviamente también depende del volumen de líquido. Si toma más líquido, está en un ambiente de pronto donde requiere una reacción tan alta como un ambiente frío, pues va a ir un poquito más seguido porque el riñón va a eliminar un poquito más de agua, ¿sí? O si hay una ingesta alta de agua. Entonces el hombre también puede ir cada 2, cada 3 horas dependiendo de cuánta agua tome, dependiendo del ambiente en el que se encuentre, ¿sí? Y eso es lo que vemos nosotros como excreción, la excreción, ¿listo? Y aquí tenemos nosotros como la capacidad de filtración de los sustratos, ¿sí? Y es la cantidad de unos ejemplos de las diferentes sustancias, la masa molecular y la capacidad de filtración, porque más adelante vamos a ver lo que sería un coeficiente de filtración, pero eso es un poquito más adelante. ¿Listo? Y aquí están los elementos o la capacidad que tiene el riñón de filtrar. ¿Listos? Ahora, aquí vamos a ver por qué si en el riñón es un capilar. Adivinen qué ley aplica aquí en los capilares para la filtración. ¿Cuál creen ustedes que aplica? Cuando vimos microcirculación, vimos unos principios y una ley en esa microcirculación. ¿La recuerdan? El sistema hepático. Hidrosmótica, ¿no es? ¿Cuál? La hidrostática o la coloidostática. Y eso pertenece a una ley, que es la ley de Starling. Si la recuerdan, los principios de Starling, del equilibrio y la microfiltración. En este caso, la microcirculación. Aquí también aplica. Entonces, si aplica la ley de Starling aquí, ¿por qué en los capilares periféricos no se filtra tanto volumen, pero en los renales sí? Sencillo, hay 3, digamos, como características específicas que no tienen los capilares periféricos, que sí lo tienen los capilares renales. La primera, que como nosotros lo vimos, aquí el capilar periférico haría una línea, es decir, por ejemplo, el capilar periférico llegaría acá, aquí la arteriola, el capilar, y luego vuelve al sistema venoso, ¿sí? Vuelve y se amplía. El capilar que está acá es muy chiquito, es un pequeño segmento, mientras que acá, miren todas las vueltas que da. Y cuando vemos en biología, sistemas biológicos, donde lo que hacemos es vueltas porque estamos buscando ampliar el área, ampliar la superficie. Eso se traduce en que estos capilares tienen una mayor superficie con respecto a los capilares periféricos, sistémicos. Los capilares sistémicos tienen una capa endotelial mucho más junta, es decir, más pequeñitos los espacios entre una célula del endotelio y la otra, mientras que aquí tenemos una membrana que es más delgada y como lo dije hace rato, la otra en los periféricos son más gruesitos, las paredes, aquí la pared del capilar es más delgada, entonces tenemos una capa delgada y porosa de la membrana. En este caso, entonces la membrana de filtración es más delgada y más porosa, porque tiene unos poritos más grandes con respecto a los periféricos. Y la otra, la presión glomerular alta. Recuerden cuando hablábamos de presiones de llenado capilares, presiones de llenado sistémico, que decíamos que iban alrededor de los 6, 7 milímetros, máximo 12 a 17 en algunos sitios, pero en promedio más o menos entre 7 y 8 milímetros de mercurio. ¿Sí lo recuerdan? Resulta que aquí esta presión es mucho más alta. Esa presión acá se acerca a los 60 milímetros de mercurio. Más adelante lo vamos a ver como 55. Entonces, en promedio oscila entre 60 y 55 milímetros de mercurio.
lo cual hace que las presiones más altas, sumadas a un sitio de mayor superficie, como lo decíamos en los gases, entre una superficie más hay más posibilidad de intercambio. Entonces, una mayor superficie, presión más alta y aparte que la membrana sea más delgada y más porosa, hace que mucho más volumen se pueda filtrar con respecto a los demás capilares, ¿sí? Entonces, eso es la principal diferencia de por qué en los capilares renales se filtra mucho más con respecto a los capilares sistémicos. Ahora, aquí vemos ese equilibrio de Starling que veíamos nosotros, solo que en los equilibrios de Starling sistémicos veíamos que la diferencia de salida era de 1 o 2 milímetros de mercurio, mientras que acá vamos a ver que la presión neta de filtración es mucho más alta y oscila alrededor de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, aquí vemos qué es filtración glomerular. Según Gayton, la filtración glomerular tiene que ver con dos factores. Un coeficiente de filtración, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí más adelante vamos a ver, no, más adelante no, aquí vamos a ver el coeficiente que realmente es el proceso de la sumatoria total de de las presiones que está ahí en el glomérulo netamente y a su vez vemos cómo se define ese coeficiente de filtración. Entonces, ese coeficiente de filtración en una persona sana, en la especie humana, es de aproximadamente 12.5 milímetros, ¿sí? 12 por 5, 12.5, perdón, el coeficiente, 12.5. Ese 12.5 es producto del cálculo de las presiones que se dan aparte por el flujo sanguíneo que tiene el glomérulo como tal, ¿sí? Entonces, por eso es que ese coeficiente lo vamos a ver nosotros acá, ¿sí? Ese coeficiente nos va a indicar qué tanto volumen se va a filtrar. Por eso es que más adelante, cuando ustedes leen, por ejemplo, Gayton, nos indica que ese coeficiente nos va a determinar la filtración, porque ese coeficiente va determinado por el flujo que nos llega y por la porosidad de la membrana. Entonces, si la membrana es más porosa, el coeficiente se puede aumentar. Si la presión intersticial, en este caso hidrostática, es mayor, el coeficiente también se puede aumentar, ¿vale? Pero mientras tanto de que se conserven las condiciones fisiológicas habituales, ese coeficiente va a ser de aproximadamente 12.5. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese coeficiente de 12.5 mililitros minuto por milímetro de mercurio va a ir determinado por la presión de filtración neta, es decir, se va a aumentar la filtración porque ya sabemos que hay un coeficiente de 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Ahora nos falta saberles cuántos milímetros de mercurio son de filtración. Entonces, si ya sabemos que la presión de filtración neta depende de la presión hidrostática, tanto del glomérulo como de la cápsula, la presión croloidosmótica del glomérulo y de la cápsula, que son estas, pues hacemos la resta. Nos dicen aquí, en esta formulita general, obvian, es decir, eliminan lo que sería la presión coloidosmótica de la cápsula al considerarse, y esto pasa en muchas literaturas, al considerarse que la presión coloidosmótica de la cápsula, como hay muy poquitas proteínas, es casi nula, es muy bajita. Entonces, en este ejemplo, van a tomar, este ejemplo lo puse acá de Tórtora, del libro de Tórtora, ¿por qué? Porque me gustó cómo está este gráfico. Me parece que está muy chévere, muy fácil de comprender. Entonces, para que no haya contradicción entre los numeritos que están acá y lo que dice el gráfico, pues les dejé estos numeritos, ¿vale? Gayton no varía mucho, realmente es muy parecido. Y si ustedes van a ver Gayton, pues van a ver lo que les decía. La presión coloidosmótica de la cápsula es muy bajita. Entonces, por eso, en muchas literaturas, inclusive ni siquiera la mencionan. En el caso, miren, de Tórtora, no la mencionan. Gayton sí la menciona, ¿vale? La presión neta va determinada por esta fórmula, ¿sí? Entonces, cuando le restamos a esa presión hidrostática, la presión hidrostática que tiende a salir, menos la presión hidrostática de la cápsula, que intenta retornar el líquido, es decir, la presión hidrostática que está acá
intenta retornar el líquido hacia el capilar, pero la presión del capilar es mucho mayor, entonces va a tender a salir, y menos la presión que hay coloidosmótica. La presión coloidosmótica es la que generan las proteínas dentro del vaso. Entonces, esta presión coloidosmótica, cuando se la restamos a la presión hidrostática y a eso le restamos la presión hidrostática del capilar, de tal manera que las fuerzas de salida, que es la hidrostática, en este caso del capilar, es de 55 y las fuerzas de entrada son de 45, nos hace que la presión neta, es decir, la presión de filtración neta sea de aproximadamente 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Es decir, cuando le restamos a la presión de salida las presiones de entrada, la presión de salida es de 55, las presiones de entrada serían sumando la coloidosmótica con la hidrostática de la cápsula, son 45, entonces 55 de salida y menos 45 de entrada nos da una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Esos 10 milímetros de mercurio por el coeficiente de filtración, que es de aproximadamente 12.5 mililitros minuto por milímetro de mercurio, determina que la tasa de filtración glomerular es de aproximadamente 125 mililitros por minuto neto, porque aquí cancelamos milímetros de mercurio. Entonces la tasa de filtración termina siendo 125 mililitros sobre minuto. Y aquí mismo pues despejan coeficiente de filtración como la tasa de filtración glomerular dividido entre la tasa neta. Y si sabemos que es de 125 sobre 10, nos da 12.5. ¿Listos? ¿Alguna duda con respecto a este pequeño pedacito del mecanismo de filtración y las presiones de filtración? Profe, una pregunta. ¿De Dígame. dónde proviene exactamente el coeficiente de filtración? Ese coeficiente de filtración se produce por la permeabilidad que tiene la membrana a los solutos, ¿sí? Es decir, es un coeficiente matemático que si bien no se puede estimar directamente, se calcula precisamente de esta manera. Entonces, ellos calculan, lo que hacen es que toman como el volumen de salida que se puede eliminar y lo dividen sobre las presiones netas. Y eso es lo que determina el coeficiente de filtración. Es por eso que es 12.5, porque va determinado por lo que se filtra menos dividido sobre la filtración, la presión neta de salida. Y eso es lo que determina ese coeficiente. Por eso más adelante, Gator, cuando ustedes lo leen, van a ver que hay unos factores que aumentan el coeficiente o disminuyen o alteran el coeficiente dependiendo de la permeabilidad y de la presión neta de salida, ¿sí? Pero en general, en un riñoncito sano, ese es el coeficiente. Es decir, si, por ejemplo, aumentamos la presión de filtración, ya sea porque se aumente la filtración, la presión hidrostática, o ya sea porque se disminuya la coloidosmótica, el coeficiente se mantiene, porque el coeficiente no se afecta directamente por estas variaciones de presión, sino que va directamente relacionado con la porosidad de la membrana, ¿sí? El coeficiente va relacionado con la porosidad. Es decir, si la membrana es muy porosa, el coeficiente tendría que aumentar. Y a su vez, si el área de filtración, que es lo que decíamos ahorita acá, es muy grande, el coeficiente también podría aumentar. Pero como estándar en las personas, en los humanos, de acuerdo al área aproximada de los glomérulos que hay en el riñón y de acuerdo al tamaño de los poros por el que nos documentaron hace un momento, que eran estos que hablábamos, el coeficiente de filtración termina siendo ese 12.5. ¿Sí? Ese 12.5 es producto de ese cálculo de la porosidad de la membrana y a su vez por la filtración neta. Entonces vendría dado por esa tasa de filtración. Entonces, por eso es que en la fórmula, cuando determinamos este coeficiente de filtración, viene dado por la filtración glomerular. Entonces, esa es como la definición que tiene ese coeficiente de filtración, ¿sí? Y es la facilidad, por ejemplo, con la que el agua y los diferentes componentes pueden atravesar esa porosidad de la membrana. Y a eso es lo que denominamos nosotros como coeficiente, ¿sí? Si de pronto la membrana se daña, por ejemplo, en las patologías renales,
este coeficiente se podría alterar, ¿sí? Por eso les hago la salvedad en un paciente sano. ¿Listos? Sí, no sé si alcancé a resolver tu duda. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Ese coeficiente sale la porosidad de la membrana y es como cuando hablamos de los coeficientes de solubilidad, en este caso es, dependiendo de la porosidad de la membrana, la facilidad con la cual puede pasar el agua y los solutos, los electrolitos, esa membrana, ¿sí? ¿Qué tan fácil pueden pasarla? Pues esa ecuación determina finalmente un número y ese número es precisamente este coeficiente. ¿Listo? Por eso ese coeficiente pues, puede determinar la filtración glomerular. Después de hacer la presión de filtración neta, que viene dada por la presión hidrostática menos la sumatoria de la presión coloidosmótica y la hidrostática capilar. Y eso nos da una presión de filtración neta, que en este caso es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Cuando multiplicamos esos 10 milímetros de mercurio por ese coeficiente de filtración, nos va como resultado lo que sería la filtración glomerular o la tasa de filtración. ¿Listos? Ahora, nos hablan de tasa. Eso quiere decir que es calculable, ¿cierto? ¿Y de qué depende la tasa de filtración? Del flujo sanguíneo que haya neto dentro del vaso, fuera y dentro del glomérulo. Es decir, del flujo sanguíneo que vaya aquí adentro y del que haya aquí afuera. ¿Sí? Porque recuerden que el flujo sanguíneo, el flujo que haya aquí afuera, va a generar una presión que va a ser una presión de entrada y el flujo que haya adentro va a ser una presión de salida. Ahora, si hay una alteración o no de la superficie de los glomérulos, es decir, una alteración que me pueda afectar la porosidad de la membrana, que si lo hablamos de este cálculo específico, una afectación de la porosidad de la membrana se traduce en una afectación del coeficiente de filtración, ¿sí? Entonces, estas dos son las cosas que determinan, los factores que determinan la tasa de filtración. ¿Cómo la calculamos? Tenemos diferentes fórmulas para calcularla. Actualmente las que más utilizamos nosotros van a depender. Si tienen una calculadora de filtración, la mayoría de las aplicaciones va a usar CKD y MDRD. MDRD la van a ver ustedes más que todo en las unidades renales, cuando ustedes vean los cálculos que usan los estándares para las unidades renales, es decir, cuando ustedes trabajan en una institución, una unidad renal, ellos usan mucho MDRD. Y CKD-EPI, que también es otro marcador que es producto de estas dos formulitas, en donde ustedes van a ver que hay diferentes constantes, diferentes factores, y dependiendo del tipo de la población, va a determinarse unas constantes que se van a calcular, lo cual genera un cálculo un poquito complejo, ¿sí? Igual que CKD-EPI. Entonces, lo que va a ser mucho más fácil, y muchas veces ustedes, digamos, en rango general, si usted está en la consulta y no tiene de pronto acceso a una calculadora, que estas calculadoras las consiguen ustedes en línea fácilmente, una paginita que se llama Cenefro, y ahí pueden conseguirlas, o cualquier aplicación médica de constantes médicas trae estas calculadoras. Es más, viene la tasa de filtración también por esta fórmula, que esta es la fórmula de Cockcroft-Gaul, ¿sí? La fórmula de Cockcroft-Gaul fue una de las primeras en utilizarse y que todavía está vigente, porque nos ayuda de una forma rápida y fácil a determinar lo que sería la tasa de filtración glomerular de una persona y nos va a ayudar a decir si esa tasa de filtración está normal o está disminuida, ¿sí? ¿Y cómo sería la formulita de Cockcroft-Gaul? Nos dice que es una constante que sería 140 menos la edad de la persona en años por el peso de la persona sobre otra constante, en este caso va a ser 72, que son las dos constantes que tiene, por creatinina, ¿sí? Esa sería la fórmula de Cockcroft-Gaul. Y con eso vamos a determinar la tasa de filtración glomerular, ¿sí? ¿Alguien sí entiende la formulita? Esta, que es la que más me interesa. Esta es pues muy fácil, la van a calcular con una aplicación, pero esta la pueden hacer ustedes manualmente. Si logran entenderla, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la formulita?
No, señor. Es bastante sencillo y yo creo que ustedes ya la han visto en libros, inclusive en Gayton o en diferentes guías y de pronto han leído alguna guía, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, bueno, ahorita más adelante lo vemos. Estas fórmulas, mire, si ustedes miran, todas tienen un ajuste, ¿sí? Un ajuste que va a depender de la etnia, es decir, de si es una persona de raza blanca o de raza negra o de una etnia afrodescendiente. Suena feo decir raza negra. Entonces, una etnia afrodescendiente, o si es hombre o mujer. En este caso, por ejemplo, CKDEPI hace ajuste tanto por etnia como por género, por sexo, perdón, más que por género es por sexo, ¿sí? Mientras que Corcovaul solamente hace la salvedad en caso de sexo, si es hombre o si es mujer. Esto es por el efecto que tiene el desarrollo hormonal, va a favorecer que en los hombres haya una mayor masa de renal, es decir, el riñón en los hombres tiende a ser un poquito más grandes, lo cual genera facilidad para mayor número de glomérulos y por eso es que la tasa de filtración en hombres es de aproximadamente 120, 125 mililitros por minuto, mientras que en mujeres es entre 100 y 105 mililitros minuto. Es decir, en mujeres la tasa de filtración es un poquito más baja. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se regula esa filtración? Esa filtración tiene una regulación neural, como ya nos lo explicaron los compañeros de control de la regulación arterial, cuando hay una activación del sistema simpático y parasimpático, que va a aumentar o disminuir la tensión arterial y por ende va a aumentar o disminuir el flujo de la arteria renal. Una regulación hormonal también dado precisamente, esta vez como los compañeros lo explicaron, en la regulación hormonal de la tensión arterial, donde vamos a tener unos ejes renina-angiotensina-aldosterona que nos va a controlar la presión arterial y a su vez, si se aumenta o se disminuye la presión de la arteria renal, vamos a tener unas pequeñas variantes que nos va a aumentar o disminuir. Si llega más sangre al glomérulo, ¿qué va a pasar con la filtración glomerular? Aumenta. Exactamente. Y si disminuye la sangre, ¿qué pasa? Disminuye. Pero aquí tenemos una cosita, y es que el eje renina-angiotensina-aldosterona general es 1, pero resulta que aquí también tenemos una mácula densa. ¿Sí lo recuerdan? Esa mácula densa va a tener una función importante en este mecanismo, que sería el mecanismo de autorregulación renal. Y es que aquí en el eje hormonal también tenemos la angiotensina 2, ¿sí? Que la angiotensina 2 sabemos que tiene un potente vasoconstrictor. Y aquí en la mácula densa también se pueden generar liberaciones de angiotensina. Pero la angiotensina en el riñón tiene un efecto muy importante. Y es que, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner un dibujito acá fácil para que podamos entenderlo. Esto es un tubito. Aquí se disminuye la presión, porque aquí está el capilar, y aquí vuelve a aumentar, ¿sí? Hagan de cuenta que este segmento de acá, acá es el glomérulo. Resulta que la angiotensina tiene un efecto más potente en la arteria eferente que en la arteria aferente. Si bien la arteria aferente también se puede contraer, el efecto más potente es en la arteria eferente. Si ustedes tienen un flujo de agua, hagan de cuenta, una manguerita, y ustedes le cierran la salida a la manguerita, es decir, hacemos vasoconstricción aquí, mayor la vasoconstricción acá con respecto a la que hay acá, ¿qué va a pasar con este espacio de acá? Si la vasoconstricción es mayor acá, ¿qué pasa con este espacio de acá? Se acumula. Y cuando algo se acumula en un espacio pequeño, ¿qué se aumenta? La presión. La presión. Y eso es algo importante que nos describe Gayton en este gráfico. Cuando hay disminución de la presión arterial, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona a nivel sistémico. Pero también vamos a ver que cuando hay una presión hidrostática glomerular menor, porque hay menor llegada de flujo, hay un aumento de
la concentración, es decir, hay menos flujo y ese menor flujo, que lo vamos a ver más adelante, que se transfiere en una disminución en el aporte de sodio y cloro, que es lo que vemos acá, en la mácula densa, eso lo interpreta como que, uy, hay una menor tasa de filtración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vasoconstricción, ¿por qué? Porque me está llegando menos sangre, eso quiere decir que probablemente hay una tensión más baja. Y esa vasoconstricción que se genera sistémica repercute en que se libere en la mácula densa más angiotensina, renina, angiotensina, acá, y esa angiotensina 2 va a aumentar la resistencia de la arteriola deferente para que se aumente la tasa, en este caso la filtración, se va a aumentar la reabsorción y a su vez la eliminación de algunos componentes. Pero al generar un mayor paso de agua se va a poder aumentar, en este caso, la reabsorción de líquido, ¿sí? Porque la mácula densa, recuerden que está acá. Eso va a hacer que se genere esa vasoconstricción para que haya una mayor absorción de volumen y, perdón, en este caso, para que se haya un mayor efecto de filtración, lo cual se traduce en un aumento en la presión hidrostática glomerular, lo cual hace que salga más volumen, pero también se aumenta la reabsorción. Y es que aquí se aumenta la reabsorción proximal de sodio y de cloro. Esa reabsorción proximal de sodio y de cloro quiere decir que se aumenta más. ¿Qué más se aumenta cuando se absorbe sodio y cloro? Si se absorbe sodio y se absorbe cloro, dijimos que ellos siempre van arrastrando agua. ¿Listos? Recuerden que eso genera arrastre de agua. Y por otro lado, el sistema hormonal tiene otro efecto y es que vamos a tener una vasopresina, que la vamos a ver más adelante, que va a activar unos receptores y esos receptores van a generar una expresión de acuaporinas y esa expresión de acuaporinas va a resultar en que haya una mayor permeabilidad al agua y por ende se va a reabsorber más agua. ¿Listo? Eso en cuanto a la retroalimentación de la mácula densa de la túbulo glomerular. Pero hay también un mecanismo miógeno. Ese mecanismo miogénico también lo explicaron las compañeras. ¿Cómo funciona el mecanismo miogénico cuando varía la tensión arterial? Cuéntenme. ¿Cuál es la respuesta muscular cuando la presión arterial se sube mucho? ¿Alguien lo recuerda? Cuando la presión arterial se sube mucho, el músculo liso se contrae como un efecto. ¿Sí lo recuerdan? Y de esa manera, mientras que la tensión se mantenga en esos 120, 180, que es como ese umbral, ese 180 es ese umbral de tensión arterial tolerable, no hay una mayor diferenciación en la tasa de filtración. Pero si se aumenta por encima de 180, inmediatamente este mecanismo miogénico va a llevar ¿a qué? A que se aumente la vasoconstricción como respuesta y por ende se pueda disminuir la aferencia de líquido a la arteria, en este caso a la arteria aferente, porque se va a hacer vasoconstricción de la arteria aferente y por ende esa arteria aferente va a permitir que le llegue menos líquido y por ende disminuye la tasa de filtración glomerular en una persona con una crisis hipertensiva. Es por eso que una persona con crisis hipertensiva puede generar un fracaso renal, una lesión renal por esa crisis hipertensiva, porque el mecanismo miógeno va a hacer una vasoconstricción tan fuerte que disminuye mucho la tasa de filtración glomerular. Y eso lo vemos en esta tablita. Gator nos indica cuál es el efecto de diferentes componentes con respecto a la tasa de filtración. Por ejemplo, la noradrenalina, ¿qué hace? Vasoconstricción. Si es vasoconstricción, menos flujo sanguíneo. ¿Sí? Hay menos flujo sanguíneo al riñón, tasa de filtración disminuida. Adrenalina, lo mismo. Endotelina, igual. La angiotensina 2, depende. La angiotensina 2 en estado fisiológico como base vasoconstricción.
de la arteria aferente, pero también vasoconstricción eferente, se puede mantener en estado fisiológico, porque al hacer vasoconstricción de la arteria eferente va a hacer que aumente la presión y por ende se aumenta la tasa de filtración glomerular. Pero cuando la secreción es excesiva, es decir, hay una secreción muy alta de angiotensina 2, va a hacer que se genere una vasoconstricción de la arteria aferente, es decir, la entrada del glomérulo mayor, y por ende el resultado final va a ser disminución de la tasa de filtración. El óxido nítrico, vasodilatación, ¿qué hace? Aumenta porque vasodilata la arteria aferente, le llega más sangre al glomérulo. Las prostaglandinas, como la prostaglandina E2, aumenta la vasodilatación de la arteria aferente, por ende le llega más sangre al riñoncito. Si le llega más sangre al riñoncito, más tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces, estos son los mecanismos básicos con los que se regula la filtración glomerular, ¿vale? Deben, cuando estén leyendo, porfa, pues vuelven a recordar los mecanismos fisiológicos y van a ver el por qué cada uno de estos elementos puede disminuir o aumentar la tasa de filtración. Esto sé que al principio es un poquito confuso, pero cuando ustedes le ponen como esa lógica al efecto de cada uno de estos componentes, van a decir, ah, bueno, todo es muy lógico y no hay dudas. ¿Listo? Ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Quién puede hacer el cálculo básico de estos pacientes? ¿Cuánto les daría la tasa de filtración glomerular de la primer paciente, o del primer paciente, perdón? ¿Alguien diga yo? Profe, pero ¿con cuál fórmula? ¿Con la de Koch? Con esta. Pero y la copia la llevamos para allá. Epa, Vamos a darle aquí, dejar de compartir, espera un momentico. Con esa. vamos a hacerla. Ajá. Profe, me dio 83.71. 83 punto, ¿qué? Punto 71. Listo, vamos a hacerla en este caso. Con mi calculadora que anda por acá. Y ahora hagan la de abajo, ve haciendo la de abajo de una vez. ¿Listo? ¿Cuánto te dio a ti? ¿70 y qué? Perdón, Profe, 80 y qué. a mí la Ajá. primera me dio 83.7. Ajá, muy bien. Sí, efectivamente, eso me dio a mí aquí. ¿Listo? La ¿Y otra sí la no la he hecho segunda? todavía. No la he hecho La todavía. segunda me dio 20.88, 89 aproximadamente. Listo, vamos a ver la segunda. Y por los 6. 20.8.
Sí, ahora sí ven, miren la importancia que tiene, porque aquí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Miren que la edad obviamente influye bastante en la tasa de filtración y también influye el sexo en este caso, porque por lo menos, miren que si ustedes no hacen la salvedad de si es hombre o si es mujer, la tasa de filtración puede aumentarse más o menos como 5 a 6 milímetros, perdón, mililitros minuto. ¿Listo? Y la creatinina, evidentemente, ustedes recuerden que en toda función el denominador va a impactar directamente en el resultado final. Algo parecido a lo que veíamos cuando estábamos buscando el coeficiente de ventilación-perfusión, ¿sí? Si el denominador es grande, obviamente va a tender a ser más bajito. Si el denominador es pequeñito, va a tender a ser más alta. En este caso, este adulto de 55 años tiene una tasa de filtración inicial, si no me equivoco, era de 82. Esa tasa para un adulto, cuando se superan los 40 años, en las personas, y eso usted lo van a leer en mucha literatura, después de los 40 años empieza a disminuirse. Si dijimos que la función renal normal fisiológica de un hombre sano sería de aproximadamente 125 mililitros minuto, después de los 40 años, por cada 10 años de vida, tenemos que restarle 10 mililitros minuto. Es decir, si la función normal de una persona, de acuerdo a la creatinina, era de 110, a los 35, a los 45, es de 90, de 100 o de 90. A los 55 es 20 milímetros de mercurio menos, y a los 65, 10 menos, y a los 75, 10 menos. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, el envejecimiento va llevando a que se disminuya las neuronas funcionales y por ende se disminuye también la tasa de filtración. La tasa de filtración es como el cálculo matemático de cuánto volumen se está filtrando en todas las nefronas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si hay menos nefronas, ¿qué es lo que pasa con el envejecimiento? Si hay menos nefronas funcionales, menos tasa de filtración. Por eso es que a veces una persona de 80 años se va a decir, ah, no, pero está caída la tasa de filtración porque tiene, por ejemplo, 70. Sí, tiene una tasa de filtración glomerular de 70, pero es que a los 80 años eso es una filtración que puede ser adecuada para la edad, ¿sí? De hecho, ustedes miren que una creatinina, vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, de un paciente con 82 años, que pese 70 kilos, y una creatinina normal, vamos a poner 0,9, nos va a dar una tasa de aproximadamente 62 milímetros de mercurio, ¿sí? Esos 62, uno dice, no, está alteradísimo porque está disminuida si lo paramos, si nos vamos a ese parámetro entre 100 y 120, ¿sí? Pero resulta que a esos 62, recuerden que después de los 40, por cada 10 años le restamos 10 mililitros. Si a esos 62 le sumamos los 40 que en teoría se han restado naturalmente por el desgaste natural de los riñoncitos en un proceso fisiológico de envejecimiento, a esos 62 le sumamos 40, quiere decir que serían 102 milímetros de mercurio. Entonces, ese paciente, si bien la tasa de filtración va a estar disminuida por la edad, esa es una tasa adecuada para un paciente de 82 años. ¿Por qué? Porque después de los 40 se va disminuyendo. Dígame. ¿Cuánto es que se disminuye? O sea, tú dices que se disminuyen 20, 10 puntos por ¿cuántos años? No, No recuerdo muy bien. 10 mililitros por cada 10 años a partir de los 40 años. Prácticamente es como si disminuyera 1 mililitro por cada año a partir de los 40 años. Ok. Sí, después de los 40 años por cada año adicional, es decir, de 40 a 50, a los 50, en teoría, a los 50 años ya tendría una disminución de 10 mililitros. A los 60 años ya tendría una disminución de 20. Es decir, después de los 40 años, por cada año que pase por encima de los 40, va a disminuir por cada 10 años 10 mililitros. ¿Sí? Por cada década de la vida se va a disminuir 10 mililitros la tasa de filtración cuando usted pasa de los 40 años. Entonces, un paciente de 80 años, de entrada, por tener 80 años, por proceso fisiológico de envejecimiento, va a tener una tasa de filtración
40 mililitros menor a la tasa de filtración de un paciente joven, por el simple hecho de ser mayor, de tener 80 años, ¿sí? Entonces es por eso que a pesar de 82, 83, por ejemplo, en este ejemplo que pusimos 82 años, en un abuelito de 82 años, que nos da 62 milímetros de mercurio, no sería una tasa alterada. Obviamente, si tenemos 62 milímetros de mercurio en un paciente de 100 años, uno dice, no, sí está alteradísima. Pero en un abuelito de 82 años, esos 62 milímetros de mercurio son producto de ese desgaste fisiológico. Esa tasa es habitual que vaya perdiéndose con el paso de los años. Y por eso es que un paciente de 82 años con 70 kilos y aunque tenga 0.9 de creatinina, ya va a tener una tasa de filtración glomerular disminuida. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, sugerencias, reclamaciones? No, profe, todo bien. Listo. Entonces mañana continuaremos con reabsorción y secreción tubular. ¿Listos? Listo, profe. Listo, muchas gracias. profe, muchas gracias. Vale, entonces yo Listo. creo que nos encontraremos también virtual tipo 7 de la noche más o menos. Mañana así un poquito más tarde. ¿Listos? Listo, profe. Si, muy bien. si alguna cosa le escriben a Carlos para que Carlos me diga y pues cuadramos una hora. ¿Listo? Listo, Listo, doctor. profe. Vale, que estén Vale, muy bien, profe. muchachos. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe.